Dios quiere que yo entienda, o qué es lo que Dios quiere que yo haga cuando yo escucho este verbo, aprovechar. Amén, hermanos. Estamos acá, está haciendo esto para que usted no se pueda dormir. Si usted ve que alguien está durmiendo, por favor muévalo, despiértalo, porque dígale usted a él, estamos hablando de aprovechar y es el momento de aprovechar este mensaje. Amén, hermanos. Muy bien. El año del aprovechamiento. Nos han dicho acá que vamos a aprovechar, hermanos. Solemos pensar, hermanos, que aprovechar es estar ocupado. Solemos pensar que entre más ocupado estoy, o más ocupado parezco, es porque estoy aprovechando mi tiempo. Aquí vengas. Si todo el día estoy ocupado, eso significa que aproveché todo el día, pero no siempre. Aprovechar a veces no significa solamente estar ocupado. Alguien me decía en mi antiguo trabajo que si yo quiero parecer que estoy aprovechando mi tiempo laboral, que haga como que si estuviera haciendo algo, que haga como que si estuviera ocupado. Y entonces mi jefe y todos los demás van a ver que yo estoy aprovechando ese tiempo ahí porque camino como que estuviera haciendo algo realmente. No tienes nada que hacer, no te preocupes, solo camina y pon cara de ocupado. Y todos van a ver que estás aprovechando ese tiempo. Ahora, la palabra aprovechar, hermanos, después de toda una investigación, la palabra aprovechar significa hacer avanzar. El verbo aprovechar significa hacer avanzar. Es decir, que cuando yo tengo en mi mente, hermanos, voy a aprovechar este tiempo, lo primero que tengo que tener en mente es voy a aprovechar este tiempo para hacer avanzar algo. Para hacer avanzar algo que yo tengo en mente. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Si yo tengo esta oportunidad de trabajo y se me presenta a mí, yo voy a aprovechar ese momento de trabajo para hacer avanzar algo. En este caso sería avanzar mi economía, hacer a que avance mi experiencia laboral, o hacer que avance algo, porque si yo digo que estoy aprovechando, pero algo no está avanzando, eso no es aprovechar, hermano. Estoy confundiendo qué significa aprovechar. Aprovechar no es hacer algo y no cambia nada. Aprovechar es hacer algo y algo está caminando, algo está avanzando. ¿Amén? Algo está avanzando. Y en avanzar es asegurarnos de que nuestra vida, nuestra familia y nuestro ministerio está más adelante hoy que ayer. Avanzar es eso, hermano. Avanzar es que hoy yo no estoy en el mismo lugar que ayer. Avanzar es que mi familia hoy no está en el mismo lugar que ayer. Estamos caminando, estamos avanzando, y por eso, por el significado de este verbo que es hacer avanzar, he titulado este sermón, hermanos. Si usted tiene donde apuntar, estaría bien que lo hiciera. He titulado este sermón haciendo avanzar el propósito de Dios para la iglesia de Cristo en Ciudad Mateo. Haciendo avanzar el propósito de Dios para la iglesia de Cristo en Ciudad Mateo. Amén, hermanos. Yo quiero hacer avanzar el propósito que Dios tiene para esta iglesia en este lugar. Yo no sé si usted tiene ese deseo de aprovechar cada momento para hacer avanzar a la iglesia de Cristo en este lugar. Amén. No nos vamos a quedar quietos. Me interesó mucho, me llamó mucho la atención cuando dijeron el año del aprovechamiento. Entonces, como la investigación que hice me quiere decir que es avanzar, quiere decir que este año
vamos a avanzar más de lo que se avanzó el año pasado. Amén, hermanos. Este año se avanza más. Se avanza más. Porque eso es lo que significa aprovechar, hermanos. Hacer avanzar. Quiero que usted entienda esto, que los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Amén, ¿dónde están los jóvenes? Bueno, dice que los jóvenes tenemos mucha fuerza, hermanos, que se note esa fuerza que tenemos los jóvenes. No vinieron. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. No, creo que si pido un grito, que no lo voy a hacer, si pidiera un grito, creo que los hermanos adultos nos ganarían. Nosotros que tenemos mucha fuerza. Yo creo que los jóvenes entiendan que cuando ellos se comprometen a aprovechar el tiempo, van a hacer avanzar también este ministerio. Que cuando nuestros hermanos adultos también se comprometan, van a hacer avanzar este ministerio. Si todos nos comprometiéramos, si todos entendiéramos que es aprovechar, hermanos, este año, bueno, que lo que llevamos ya del año, en esos meses que llevamos, estuviéramos avanzando más de lo que hemos avanzado. Me sorprende mucho la Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, lo que ha trabajado y lo que ha logrado. Y ruego a Dios que la Iglesia acá no se conforme, sino que siempre aproveche para seguir avanzando. Amén, hermanos. Quiero que vayan conmigo a sus Biblias. Yo creo que todos tenemos Biblia, amén, hermanos. Vamos a Éxodo, hermanos. Vamos a ir al Antiguo Testamento en estos momentos. Éxodo, capítulo 14, hermanos, y versículo 15. Saque su Biblia, por favor. Si lo tiene en el celular, lo tiene en papel. Éxodo, capítulo 14, versículo 15. ¿Lo tenemos todos? Amén. Démosle lectura. Dice así, el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Este es el texto de esta mañana. Este es nuestro texto. Dile a los hijos de Israel que marchen. Dile a la iglesia de Mateo que marchen. Dile a la iglesia de Mateo que no se detenga. Amén, hermanos. Que no se queden quietos. Dile a los jóvenes que marchen. Dile a los varones que marchen. Dile a los adultos y a las hermanas que sigan marchando. Porque eso es aprovechar. Porque eso es avanzar. Amén, hermanos. Voy a dar un poco de contexto acá y acá nos están nuestros 3 puntos de esta mañana. Amén, hermanos. ¿Cuál es el título del sermón? Haciendo avanzar el propósito de Dios para la iglesia de Cristo en Ciudad Mateo. Ya sé que está un poco largo el título. Lo iba a hacer más largo, pero ahí quedamos bien. Haciendo avanzar la iglesia de acá. Como primer punto, hermanos, hacer avanzar el propósito de Dios empieza por vencer el miedo. Amén, hermanos. Hacer avanzar el propósito de Dios para esta iglesia inicia con vencer el miedo. Dígale que tiene a la par. Vence el miedo. Miedosa. Tienes que vencer ese miedo. Porque si no, no vas a aprovechar las oportunidades. Si tú no vences el miedo, las oportunidades se van. Si tú no vences los temores, las oportunidades se van. ¿Sabe cuántos ministerios, hermanos? ¿Cuántos ministerios se han quedado estancados porque no hay gente que se integre por el miedo? ¿Cuántos jóvenes no han empezado a servir
¿Cuántas jovencitas no han empezado a servir porque tienen miedo de empezar? Porque tienen miedo de que no van a poder servir a Dios de la mejor manera. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Dios tenía un propósito con ellos. Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel y el propósito era que salieran de la esclavitud de Egipto. Y eso es lo que pasó. Miren, capítulo 14 de Éxodo y versículo 10 al 14. Primer punto, hermano. Hacer avanzar el propósito de Dios empieza por vencer el parálisis del miedo. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Digan un fuerte amén si todos lo tenemos. Amén. Dice así, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué pasó, hermanos? Temieron. Eso es lo que pasó. Temieron en gran manera. Lo que nos encontramos aquí es que Dios ya le había dicho al pueblo de Israel esa petición de auxilio ya fue escuchada. Vayan y ustedes van a salir de la esclavitud. 400 años aquí. Algunos dicen que son más, algunos dicen que son menos. Vamos a decir 400 años. 400 años de esclavitud. Les tocó estar ahí. Dios los escuchó y les dice, ahora salgan pues. Váyanse de ahí. Pero en el camino, en el proceso de salir, de cumplir ese propósito de Dios para ellos vieron cómo Dios venció a un Dios de Israel, venció a otro Dios, fueron 10 plagas. Amén, hermanos. Fueron 10 plagas los que Dios mandó al pueblo de Egipto, y resulta que el pueblo de Israel no lo vamos a culpar, porque a veces así somos nosotros, ¿verdad? Miramos una maravilla, otra maravilla, Dios nos ayuda por aquí, nos ayuda por allá, y resulta que el miedo nos termina venciendo. Vamos a comprender a este pueblo que vio cómo Faraón venía con sus soldados, con sus carruajes, con sus caballos, y los vieron y dijeron que estamos muertos. Estamos muertos ya. Tenemos el mar de frente. Estamos fritos, como dicen algunos por ahí. Pero hermano, sigue diciendo el versículo. Porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, mira lo que le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Sigue diciendo, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos pueda servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ay, hermanos, mejor no me hubiera metido a este ministerio, mejor no lo he iniciado, mejor no me hubiera comprometido, mucha responsabilidad. A veces miramos esa carga del ministerio, cuando que el ministerio, hermanos, cuando nosotros nos comprometemos, pues el ministerio por naturaleza requiere compromiso, responsabilidad, disciplina, requiere muchas cosas, seriedad. Para los jovencitos que estamos acá, yo también voy. Seriedad para los más adultos, compromiso. Sé que voy a comprometerme a servir al Señor. Quiero hacer avanzar más a la iglesia de Ciudad Mateo. Quiero que las colonias
escuchen del Evangelio, quiero que las personas alrededor escuchen del Evangelio, pero me da miedo. Tienes que vencer ese miedo. Miren lo que le dijo Moisés a este pueblo, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, estad firmes y velad. Perdón, hermanos, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. No porque los iban a matar, sino porque iba a hacer algo grande Dios con ellos. Esto es interesante porque el miedo provoca muchas cosas en nosotros, hermanos. La iglesia, bueno, muchas iglesias en el mundo se estancan por el miedo. A veces pedimos crecimiento. Bueno, yo pedí crecimiento a Dios en mi vida espiritual y me mandó unas pruebas para que creciera, bárbaras, hermanos. Tienes que crecer. ¿Quieres crecer espiritualmente? Hay pruebas que tienes que pasar. No se crece de la nada. Y a Dios le pedí mucho ministerio, ¿verdad? Queremos ministerio de esto, ministerio de otro, pero la gente tiene que venir de Dios. Jovencito, jovencita, hermano, hermana, y todos los que estamos acá. Todos necesitamos una misma visión, compartir el mismo propósito. Todos necesitamos apuntar para un lado. Pero no se vale ver cómo otros hermanos sirven, cómo otros hermanos sí se levantan, y yo sigo con el miedo. ¿Qué pasa? El miedo te detiene. ¿Cuánto tiempo te ha detenido el miedo? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. ¿Cuánto tiempo has pasado con el mismo miedo y no se va a ir? Hasta que decidas levantarte y hacer lo que dijo Moisés al pueblo. No tengas miedo. Estén firmes y ve lo que Dios hará. Y Dios tiene un propósito maravilloso con la iglesia en este lugar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero hay que vencer el miedo. Ayer, hermanos, con nuestros hermanos de acá, fuimos a construir casitas. Y vi a algunas hermanas y otros hermanos que estuvieron ahí clavando, ¿verdad? No podían, pero lo hacían, ¿verdad? Y dijo: qué maravilloso. Si todos los hubiéramos acá, hubiéramos terminado de sacarla antes del mediodía. Y no solo eso. ¿Cuántos ministerios tiene la iglesia de acá? Yo no lo sé. Usted que es miembro, usted sí sabe. Yo soy nuevo acá. No sé cuántos ministerios tendrá esta iglesia. Hay muchas oportunidades para servir. Amén, hermanos. Hay muchas actividades, hermanos. Vienen actividades grandísimas para este lugar. Vienen oportunidades para aprovecharlas. Pero si no las aprovechamos, no es porque no sean buenos, no es porque nos den oportunidad, es porque el miedo se ha apoderado de nosotros. La inseguridad, el miedo, eso, hermano, hay que vencerlo. No le haga caso al miedo. Miedo a comprometerme, miedo a incluirme, miedo a servir, miedo al no puedo. No. El mayor enemigo de hacer avanzar algo es la falta de fe. Y por eso viene el miedo. Punto número 2, hermano, y voy avanzando. Hacer avanzar el propósito de Dios empieza por obedecer por fe. Amén, hermano. Hacer avanzar el propósito de Dios para esta iglesia es obedecer por fe. No obedecer porque las cosas me dicen que van a salir bien. A veces creemos que van a salir bien, a veces se nos mira que no. Pero yo voy a obedecer por fe. Si mi fe no me llega a moverme de donde estoy, tengo que chequear esa fe que tengo, hermano. Hay algo que no concuerda.
soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, soy un joven con una fe enorme, una señorita con una fe enorme. Mi familia tiene fe, ¿cuántos dicen amén? Si mi familia es una familia de fe, entonces yo tengo que moverme. En Hebreos aparece todo un capítulo hablando de la fe. Algunos dicen el salón de la fama de la fe. Ahí están todos. Y faltan todos los que dicen que tienen fe pero no se mueven. Amén, amados. Si usted tiene fe, usted tiene que moverlo. Tiene que haber algo ahí. Tiene que hacer algo. Porque usted tiene fe. Una fe que no tienen otros. Una fe que se compromete. Una fe que lo mueve, que lo lleva a obedecer. El versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel, y entre los hijos de Israel por en medio del mar seco. Dios confronta a Moisés y le dice lo que tiene que hacer, lo que ya le había dicho antes. Dios puede ser que nos confronte a nosotros también. Dios ya ha marcado en el corazón de Dios, está todo lo que Dios va a hacer a través de este ministerio. A ver, hermano, a las personas que van a ayudar a través de este ministerio, todas las personas que van a llegar a los pies de Cristo a través de este ministerio, todo lo que va a avanzar la iglesia. Es momento de olvidarse de ellos, a tener ese compromiso, hermanos. Somos 300, podemos ser 600. Somos 600, podemos ser 900. Yo creo en un Dios así. Amén. Yo creo que por influencia, hermanos, me ha influenciado mucho grandes hombres. Si usted quiere ser grande, júntese con los grandes. Si usted quiere ser alguien que quiere grande, mire a otros también. ¿Verdad? Esto funciona para todo, para los negocios, para la prosperidad, para el éxito, si algunos dicen éxito. Amén, hermanos. Podemos hacer muchas cosas por fe, pero la fe rara vez hace detener a alguien, rara vez. Punto número 3, y con esto termina, hermanos. Hacer avanzar el propósito de Dios. Hacer avanzar el propósito de Dios empieza por confiar en Él y ver cómo Él prepara el camino. Amén. No que el camino ya esté preparado. Nosotros vamos a ver cómo Dios prepara el camino, pero necesitamos avanzar. Cuando los hijos de Israel decidieron, vamos a cruzar, el mar todavía no estaba abierto. Ellos se pararon a la orilla y vieron cómo Dios abrió ese camino. Y pasaron en seco, dice las escrituras. Pasaron en seco, por ahí. Puede ser que el miedo todavía nos esté frenando. Puede ser que no estemos obedeciendo por fe, sino obedeciendo porque me siento obligado. Eso no funciona. Porque me siento que tengo que hacer algo, porque no te pierdo el tiempo. No, hágalo por fe, ¿verdad? Con amor. Y hagamos cumplir el propósito de Dios para esta iglesia. Amén, hermanos.